10:13 de la mañana, nuestro invitado Fernando Ugaz, abogado penalista del estudio Ugaz Segarra. Bienvenido, doctor. Un gusto saludarte. Qué gusto tenerlo nuevamente para explicarnos este tema. El Pleno por la mayoría aprobó la modificación al Código Penal en el que se incluye este artículo que tipifica el delito de apología al terrorismo. ¿Qué significa la apología al terrorismo? Bueno, ya ¿A qué se refiere al contenido? La apología al terrorismo significa el enaltezamiento, la justificación, la adulación que se realiza para con estos delitos tan graves, específicamente con respecto al terrorismo. Antiguamente no se tenía un concepto, un contenido con respecto al tema de la apología, de tal manera que cualquier marcha o cualquier participación en algún evento podría ser entendido como tal. Ahora, ya con esta modificación, lo que se trata es de implementar que sea algún nivel de exaltación, enaltecer o justificación del delito de terrorismo, ¿no? Perfecto, de la apología al terrorismo. Y nosotros nos preguntamos esto, doctor, porque hemos visto, por ejemplo, esa marcha del Movadef en la marcha de la CGTP, en el Día del Trabajo, ¿no? Y vimos efectivamente gente que portaba carteles con las fotos de Abimael Guzmán, de Elena Iparraguirre. ¿Es esto apología al terrorismo? Bueno, el Tribunal Constitucional también lo ha puesto claro esto, ¿no? En varias sentencias, en varias resoluciones del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha dicho que en principio para que exista apología al terrorismo, el hecho terrorista tiene que ser antiguo. Antiguo. Anterior a la apología. Ya, correcto. Porque si no, ¿cómo? Segundo, que la persona a la cual se está enalteciendo, justificando, haya sido una persona que haya sido con condena firme. O sea, que no esté con su presunción de inocencia, en pleno proceso, en todo caso, etcétera. La fotografía de Abimael Guzmán me refería. Correcto. Un poco, ¿no? Tercer requisito. Nos dice, además, correcto, que esto tiene que haberse implementado con un alcance significativo para que la población, correcto, una población geográfica determinada en un tiempo, conozca de tal apología. Y cuarto, que no sea cualquier tipo de envergadura, sino que tiene que ser uno que ponga en un estado de cuestión a la democracia. O sea, que de alguna manera me pueda perjudicar la democracia, el estatus democrático pueda verse afectado. Correcto. Ahora, doctor, esos requisitos establecidos, dados a conocer por el Tribunal Constitucional. Correcto. ¿No es cierto? De tal manera que si nosotros observamos un grupo de paseantes con algún cartel, es posible que se cumplan algunos de los requisitos. Esto es, si yo estoy alzando el cartel... Estamos hablando de condenados, ¿ah? Claro, es un hecho antiguo, hechos antiguos, condenados, tiene cierta repercusión, pero la pregunta es, ¿qué trae mayor repercusión? Estas personas que están paseando en la calle o un medio de comunicación, correcto, que enfoca este evento y lo traslada y lo hace masivo este evento. De tal manera que yo pienso que en este caso de las marchas, por ejemplo, me parece que habría alguna discusión, algún extremo de discusión con respecto a la performance que pueden implicar para poner en cuestión la democracia o el Estado democrático o algo por el estilo. Me parece que, y con respecto a la envergadura, la trascendencia del mismo, ¿cierto? En realidad, quizás los medios de comunicación no deberían darle, digamos, la atención del caso para que esto se complete, digamos, sino que se deberían dar los canales. Ya, a ver, le voy a plantear la pregunta concretamente así, ¿no? Aquellas personas que de pronto en una marcha, en una manifestación, porten carteles o pancartas con las fotos de, estamos hablando de Abimael Guzmán Reynoso, de Elena Iparraguirre, son cabecillas de Sendero Luminoso, que han sido sentenciados por el delito de terrorismo. Correcto, definitivamente. ¿Eso es apología del terrorismo? Definitivamente va a ser investigado como apología del terrorismo y definitivamente se va a tener que determinar si ellos directo o indirectamente han podido implicar este tema de la envergadura nacional o una envergadura local para el tema del conocimiento de esta apología. A mí me parece mucho más claro el tema de la apología al terrorismo cuando se hace con fines de carácter educativo. Esto es, cuando están involucrados
para dicho lavado de cerebro apológico, ¿no? En las universidades, las universidades, las autoridades, el personal administrativo, sí, los pero haberse catedráticos, inmiscuido, ¿no? digamos, de esta manera, haberse involucrado inopinadamente, supuestamente, en la marcha de la CGTP, también es un tema de promover una ideología, ¿o no, doctor? Bueno, en realidad la CGTP, digamos que ha sido tradicional, incluso hasta últimamente salen a sus marchas con color rojo y estos significados de izquierda, ¿no? Lo cierto y lo concreto, también se les ve portando las caras de Marx, algunos de Engels, de Lenin, de Mao. Ahora, ¿no? los mensajes también, ¿no? Habría que leer los mensajes. Son simbólicos, ¿no? Simbólicos. Ahora, a eso me refería con el contenido, pues, doctor, porque apología se refiere al contenido concretamente. Correcto, ni Marx ni Mao son personas que han sido condenadas por terrorismo, por lo menos a nivel nacional, ni están identificando algún hecho en concreto. Pero no debiéramos olvidar los peruanos la masacre que causó en nuestro país, ¿no? Las vidas humanas que costó al Perú, la violencia política, ¿no? Correcto, de tal manera que si están enalteciendo el tema Vimel Guzmán, Eleni Paraguirre, correcto, Marta Guatay, etcétera, ahí sí me parece que la Fiscalía debería intervenir. Ya salen en libertad en septiembre y octubre, respectivamente, luego de estos 25 años de condena por terrorismo, ¿no? Totalmente, en el Perú. Totalmente. Doctor, yendo nuevamente a lo que ha aprobado el Congreso, ¿no es cierto? La modificación al Código, que incluye este artículo, pero además se pide, y entiendo que el dictamen de justicia señala otro delito que es el de lavado de activos también. Hay otros delitos que se pueden relacionar en lo de apología al terrorismo. ¿Cuáles son? ¿O ya estaban? Bueno, en realidad ya el código penal antes de estas modificatorias ya entendía, ya capturaba el lavado de activos como uno de los delitos que podía ser de apología. Correcto. Lo que ha hecho el Congreso ahora es independizar, correcto, el tipo penal de apología al terrorismo, porque anteriormente estaba colocado dentro de la apología de varios de los delitos graves. Perfecto. Lo que he hecho es independizarlo y colocarle sus agravantes de manera específica. ¿Hasta cuántos años de cárcel, de prisión, por ejemplo, doctor, podría tener una persona que haga apología al terrorismo? Bueno, la norma es bien clara, ¿no? Cuando se tipifica la apología al terrorismo y es docente, autoridad, y hace ejercicio frente a los menores, es más o menos la pena de entre 6 a 10 años. Esto se ve agravado, más aún, cuando el delito de apología se hace a través de tecnologías de la información y comunicación. También se regula ese tema en lo que ha aprobado el Congreso la semana pasada. Y esto es de 8 a 15 años de pena y Hablemos libertad. un poquito de este punto, doctor, porque naturalmente los tiempos han cambiado, ya no estamos en los años de Abimael, de la violencia política, pero las redes sociales aprovechan muchísimo para este tema. Hay una especie de regulación, de límite, ¿cómo se plantea desde el Parlamento? Bueno, definitivamente este tipo de normas del Código Penal va a merecer una reglamentación y tiene que influir para que también se perfeccione, se actualice, se modernice el tema de las normas de los medios de comunicación. Esto es, para que justo los medios de comunicación no hagan pues inconscientemente o sin querer, sin dolo, digamos, algún tipo de propaganda, correcto, de publicidad, correcto, indirecta a este tipo de eventos, de tal manera que esperemos nosotros que los reglamentos, circulares, memorandos del Ministerio de Comunicación, cierto, del Ministerio de Justicia también permitan poco a poco ir afiatando este tema, ¿no? Creo que acá lo más importante es que se tiene que diferenciar el papel de los medios de comunicación para llamar la atención a las autoridades para que hagan frente a este tipo de actos, ¿correcto? De los actos propios de apología, ¿correcto? Esto ¿Pero qué hacen los medios de comunicación si hay una marcha en la que se muestran los letreros y no lo da a conocer? El medio de comunicación tiene que informar lo que pasa. Obviamente, no. Ahora, lo importante es, en efecto, este efecto, entre comillas, marquetero. Correcto. De los de la apología, ¿no? O sea, los de la apología sí saben que su actuación va a llamar a los medios de comunicación y va a ser trascendente, ¿correcto? Entonces, definitivamente que este actuar debería ser investigado, procesado y sancionado como apología del terrorismo. Aquí quiero leerle textualmente lo que señala, ¿no es cierto? Se establece que la sanción es mayor para quien proponga, por ejemplo, mediante libros, imágenes visuales o audios, imprenta, radiodifusión u otros medios de comunicación social, así como mediante el uso de la tecnología de la comunicación, ¿no? Sí, correcto. ¿De cuántos años hablamos acá? Hasta 6 años, hasta 10 años de pena privativa de libertad. Lo cierto y lo concreto es que los libros, correcto, los materiales de lectura,
lectura, los que han estudiado en San Marcos, los que están en la Cantuta, saben pues que los tipos de expansión de este tipo de ideología era principalmente a través de las bibliotecas, los libros, los docentes, etcétera. Por eso que a mí me parece que es correcto que esta cuestión se sancione a propósito de las autoridades y los entes administrativos que permiten este tipo de cosas, ¿no? Y que quizás incluso con su omisión estén incentivando que esta situación perdure y se mantenga, ¿no? Perfecto. En relación a la futura demolición, ¿no? La palabra creo que corresponde. En el caso de este mausoleo en el distrito de Comas, ¿cómo ver este hecho? ¿No es cierto? Se pedía que se esperara un poco lo que diga pues el fiscal de la Nación sobre la exhumación de los cadáveres. ¿Cómo debe manejarse este tema, doctor? Bueno, en principio, en opinión personal, como especialista, como técnico en la materia en derecho penal, a mí me parece que el tema del mausoleo, entendido simbólicamente, principalmente como brindarle respeto a mi muerto, correcto, a los muertos, correcto, en este caso no debería ser entendido como una apología al terrorismo. No debería ser entendido como apología al terrorismo. En el extremo, en el sentido que lo manifiesta el Tribunal Constitucional. Esto es, si yo le pongo una escultura, a mi muerto, al muerto que yo quiero, que respeto, que venero, correcto, pero con el fin específicamente eso y no con el de poner en estado de cuestión la democracia, ni mucho menos. Yo creo que se debería mantener en sus verdaderos niveles. Pero sin embargo, ya cuando comienza esta escultura, este mausoleo, a comenzar a ser el centro de migración, un centro de veneración, un centro donde el municipio y el Estado está permitiendo que se coloque un poco más la iglesia ideológica, el lugar, entonces definitivamente... Pero el alcalde de Comas no tenía conocimiento definitivamente, de tal manera que ahí debe participar, porque esto que puede comenzar con un acto muy concreto, muy solemne, que es el de recordar a mis muertos... pero usted ha dicho algo muy básico, ha dicho algo básico, solemne, puede ser esto solemne, puede ser esto subliminal, en fin... Correcto. No lo sabemos. La exhumación de cadáveres procede, debe ser así, va a ayudar a esclarecer, digamos, y posiblemente la demolición, ¿no?, de la que se ha hablado ya. Definitivamente, no habría que ver las coincidencias, el mausoleo, y la verdad que estas cosas suelen surgir no solamente cuando está ahí la persona muerta, es posible que sea un lugar, bueno, por ejemplo, pero usted condena la violencia política que vive el país, ¿no es cierto? Definitivamente. A causa de ese luminoso y del terrorismo. ¿Qué papel le toca al Estado peruano, digamos, para la historia no se repita, no? Bueno, uno de los elementos que tiene el Estado es las normas penales, ¿cierto? Las sanciones, el legislativo tiene que pronunciarse frente a todas estas cosas, porque siempre cuando los países existen crisis, problemas de carácter económico, alta corrupción, surgen este tipo de grupos ideológicos que tratan de buscarse un espacio de liderazgo, ¿cierto?, en las mentes de los jóvenes y sobre todo de esferas marginales para tratar de hacer una serie de protestas. Lo cierto es que las protestas en cualquier democracia sana debe existir. Por protestas han caído gobiernos dictatoriales. Sí, pero este tema le ha costado un poco el tema de Basombrío también. Correcto, ¿no? Pero lo que no debe existir es el otro extremo, que este tipo de protestas, resistencias o reclamos frente a una mala democracia o estados corruptos no significa esto una apología al terrorismo. A mí me parece que los cambios y las modificaciones son correctas, se tienen que implementar, pero aún todavía falta un tema de reglamentación para otros entes para que se tenga bien claro la función de cada quien. ¿Para cuándo tendremos esta reglamentación? Bueno, espero, ahí lo que se ha escuchado en los medios son que en cuestión de 15 días tienen las reglamentaciones, pero hay que esperar, siempre dicen estas cosas y ya vemos cómo hasta del tema de pura vida, el de leche, las reglamentaciones de alimentación. 3 o 4 años, hay que esperar por el etiquetado. 5 años, entonces, y ahí estamos hablando de otras cosas, de algunos poderes económicos que están influyendo, esperemos que acá pero tampoco aquí el Congreso entonces tiene ese tema pendiente, ¿no es cierto?, en la agenda y efectivamente para poder llevar adelante pues esta iniciativa interesante de modificar incluso el Código Penal para poder ver mayor severidad. ¿Está usted de acuerdo o no, doctor? Es necesario, absolutamente necesario. Bien, gracias por esta explicación. Muy gentil. El doctor Fernando Ugaz, abogado penalista del estudio Ugaz Segarra, hablándonos de la modificación en la que se incorpora este artículo para la apología del terrorismo con muchos detalles y agravantes. Pausa, no se vayan.